les parece si vamos haciendo un recuento? Porque el gobierno federal presume una disminución generalizada en esta incidencia delictiva. Estamos hablando de que homicidios, secuestros, extorsiones y hasta robos, pues la realidad es que aumentaron. El mes de julio, esto en comparación con junio, ¿en qué punto estamos parados? Y ahora que si los datos verdaderamente tienen distintas lecturas, incluso a conveniencia de las propias autoridades, como lo hemos venido conversando. Este es el tema que hoy les pongo sobre la mesa a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Bienvenidos, señores, me despido, los veo la próxima semana. Saludarte y pues sí, a ver, vamos a, Víctor, ¿qué tal? Fíjate que hay este tema que acaba de mencionar Magda y esta interesante, muy interesante entrevista que tuvo con nuestro anterior entrevistado sobre el tema del Marilena Morera. A ver, tiene lecturas, ¿sí? Pero ¿en qué nivel de incidencia, de delincuencia estamos? Estamos en un punto muy alto, Víctor, ¿sí? Entonces, por más que la autoridad trata de decirnos, es que si ya bajaron 2 décimas, que ya bajamos 7 décimas, que bajó 1 punto de los últimos 7 meses, la realidad es que pues tenemos una situación de inseguridad grave, ¿sí? Donde, de acuerdo a los datos, y me refería a esta información, por ejemplo, que le presentamos de año tras año en el número de víctimas de homicidio, que es, digamos, el delito que no tiene cifra negra, a menos que, bueno, las personas que son enterradas o desaparecidas en fosas, que no se contabilizan, pero las personas que sus seres queridos levantan el acta de desaparecido. Pero si nos vamos a estos datos año tras año de los últimos 3 sexenios, Víctor, estamos en un nivel de homicidio altísimo, que es uno de los delitos que me parece, el más grave, que desde luego, mira, estas son las cifras de año tras año. Y sí, parece que estamos como conteniendo en estos primeros 2 años las cifras rojas del presidente López Obrador, de sus primeros 2 años, que es 19 y 2020, pues sí, parece como que ya estamos entrando en una estabilización, pero ¿en qué nivel de altura? ¿Sí? Simplemente los datos que da a conocer esta mañana la secretaria de Seguridad, estamos hablando de 2,846 personas que fueron asesinadas el mes de julio, 2,846, ¿sí? Y que esto significa un 7% más del mes de junio, Víctor. Es decir, se siguen siendo asesinadas 94 personas al día en promedio en México, y eso es algo altísimo. Déjame dar otro dato, no solamente. Sí, hoy nos dice la secretaria Rosa Isela que, bueno, se va avanzando en el tema de homicidios, de delitos que han logrado disminuir de un mes a otro un 3%, de junio a julio. Un 3% toda la incidencia delictiva, ¿sí? Pero sin embargo, sigo pensando que estamos en un nivel muy alto. Y también hoy el responsable de la Guardia Nacional nos dice, Víctor, que la Guardia Nacional ya alcanza 189 cuarteles construidos y faltan 59 para cumplir con el objetivo, por lo menos de presencia. Y aquí la pregunta que nos hacemos muchos es, bueno, la Guardia Nacional, que era la estrategia, sí, la vemos en caravanas, en las ciudades, en Torreón, en Guadalajara, en Toluca, en las diferentes ciudades, y ahí van amartilladas incluso las armas en sus camionetas, sí, pero no vemos esa acción de contención, esa acción para lograr capturar. Llega normalmente ya que pasaron las balaceras, llega normalmente ya que ocurrió el hecho delictivo, pero no se ve ese trabajo de contención, digamos, como una de las aristas para combatir la delincuencia. Entonces me parece que el gobierno está tratando, sí, de minimizar, de decir que vamos bien, cuando las evidencias de los hechos que van ocurriendo, que si bien hay que reconocer, se ha logrado contener algunos de los delitos, incluso reducir algunos delitos, pero hay otros que van para arriba, feminicidio, secuestro, de acuerdo a los datos oficiales, Víctor. A ver, bien lo decía hace un momento María Elena, que la Guardia Nacional, más que ser una estrategia, es un instrumento como tal, es un instrumento porque no lo podemos considerar en sí una estrategia,
bajo las premisas de lo que tú bien señalas. Es cierto, están, y diera la impresión, al menos es percepción, de que están más para contener que para enfrentar. Y esto se fortalece con la misma narrativa del presidente, que insiste en que prefiere una política de abrazos, no balazos, y de que no es la idea confrontar al crimen o confrontar las necesidades que se tienen en materia de seguridad de una manera reactiva y de ataque y choque. ¿Por qué lo dice el presidente? Porque dice, bueno, las experiencias pasadas nos enseñan que esto nada más genera más y más violencia y caemos en un círculo perverso. Cambió la estrategia. Bueno, una estrategia, dice él, una estrategia que tarde que temprano empezará a funcionar. ¿Cuándo? Lo cierto es que el ciudadano cada vez está más apremiado del tema de la seguridad. Tan es así que el propio presidente reconoce que si este tema no lo salva o no logra resultados positivos, su llamada cuarta transformación se va a ir al bote de la basura, como un proyecto fallido en muchos sentidos. Y yo creo que sí, porque es la primera razón, la primera obligación que tiene el Estado, el darnos seguridad, y no se nos está dando esta seguridad. Al menos también en el terreno de la percepción. Hoy se habla de estadísticas, se habla de cifras, pero bueno, Raúl, tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Las cifras y las estadísticas es la mejor manera, las estadísticas principalmente, es el mejor instrumento que puede servir para interpretar datos. Bien dicen, tal vez las estadísticas no mienten, pero sí miente uno con las estadísticas, o el político que usa las estadísticas y los números a su conveniencia, queriendo ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Según. De acuerdo a este balance que ahora se da, prácticamente en todos los rubros que tienen que ver con homicidios, homicidios dolosos, homicidios del uso común, pues han bajado, aparentemente, ¿no? Pero la verdad es que el tema de la seguridad, Raúl, atraviesa por un factor fundamental, que es la percepción. Si la percepción en una comunidad sigue presente como de que las cosas no van bien, las cosas no van bien. Porque al final del día eso es la inseguridad. Inseguridad es el miedo que tú tienes de salir a la calle y de que en un cajero te quiten tu dinero, que no puedas salir al cine en la noche con tu pareja o con tu esposa porque temes que te vayan a robar, a asaltar, a robar el auto. ¿Qué ocurre? Entonces, esa es la verdadera inseguridad. Claro, hay otra inseguridad de ligas mayores, que es la del crimen organizado, y que el grave daño que nos hace es que por un impacto que se dé a la semana, al mes, al día, basta para que se derrumbe toda la percepción en el país. De acuerdo contigo. A ver, ahorita nos diste un dato. Sí, de acuerdo a los datos hablo de datos duros que dio a conocer hoy la Secretaría de Seguridad. A ver, disminuye el número de homicidios en los últimos 7 meses, pero entre junio y julio aumenta. Entonces, ya bien lo decías, es con qué ojos lo quieres ver. Sí, pero más que ese debate, más que entrar en el debate de que si en los últimos 7 meses ha bajado o si tenemos el 0.5 más o el 0.5 menos, el nivel de homicidios, de violencia que hay en el país es inaceptable, ¿sí? Y lo manifiesta esta gráfica que veíamos hace unos minutos sobre percepción, ¿sí? ¿Cómo se ha manejado la percepción? Sí, volvemos a lo mismo. Estos son datos de diciembre del 2020 a marzo del 2021. Parece que disminuye un poco el tema de percepción de seguridad, donde de cada 100 personas en marzo, 66 se sentían inseguras. ¿Es normal eso en un país que el 66% de las personas se sientan inseguras, por ejemplo, o que en Fresnillo, Zacatecas, el 94 de cada 100 se sientan inseguros, o en Ecatepec el 89 de cada 100, y así me puedo ir con las ciudades con mayor percepción de seguridad: Fresnillo, Ecatepec, Cuernavaca, la delegación Gustavo Amadero, Uruapan, Michoacán, Guadalajara, Cancún, Coatzacoalcos, en fin, ciudades que tienen altos niveles de percepción de inseguridad. Pero todo esto, como tú lo dices, más allá de que tú y yo tengamos esa percepción de inseguridad, me parece que es ver esto. A mí me parece un despropósito total que la responsable de una de las agendas o de la agenda más importante del país, que es la seguridad, esté encargada de la vacunación en la frontera. Me parece inaceptable que la secretaria de Seguridad, con la agenda tan importante que tiene, sea la responsable del tianguis para repartir lo decomisado. O sea, a ver,
Hay tantas secretarías, tantos funcionarios en el gobierno federal que podrían hacer eso para que la secretaria de Seguridad estuviera enfocada a este tema que es prioritario. Pero no, se encarga de la vacunación, explícame eso. Solamente nos pasa aquí donde en una agenda tan importante está haciendo eso. La Guardia Nacional, ahora cuidando a los tanques de gas. La Guardia Nacional deteniendo a los migrantes. La Guardia Nacional y el Ejército en puertos y administrando, o sea, ya ni siquiera la construcción o ser los albañiles de las obras del Tren Maya o del aeropuerto, sino además la administración, Víctor. Entonces, dices, sí, con una agenda tan importante, y estamos distraídos con tantas cosas, y no porque queramos una masacre, no porque queramos volver a esos enfrentamientos, pero por lo menos que se vea que hay la intención de contener, que hay la intención de sancionar, de que estas instituciones que tanto se usan para cuestiones políticas como la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿sí?, o la misma Fiscalía, pues duro sobre los delincuentes, duro sobre las ratas. El delito común, el robo de celular, el asalto en la esquina, el asalto al transporte público, Víctor, esos ni siquiera se denuncian. Entonces, no hay confianza. Sí, no hay confianza, no hay interés. Prefieres darlo por perdido que perder algo más todavía, que es tu tiempo. Y muchas veces no solo tu tiempo, compras más problemas, ¿no? Bueno, aquí mismo en la esquina, compañeros aquí han sido asaltados, sí, que les quitan su celular que cuesta varios miles de pesos, sí. Pero ¿tú crees que vas a ir a perder tiempo a la fiscalía a levantar un acta? ¿Para qué? Entonces, ese delito es una cifra negra que aunque la secretaria nos diga que hay una disminución, pues sabemos evidentemente que los robos, los asaltos en la vía pública, en robo a casa habitación, pues lamentablemente siguen dando. Y la gente, como tú dices, ni tiene confianza en la autoridad porque no sirve de nada, porque no se recupera nada. Sí, pero y la otra, pues te quedas ya con tu robo y con tu coraje además. Ahora sí, con el golpe, ¿no? Hay que tomar en cuenta también un factor importante, Raúl. La responsabilidad no solo es del gobierno federal, vuelvo a insistir. Mira, muchos de estos datos llegan con un subregistro, llegan manipulados, llegan mal clasificados. ¿Sabes? Porque también en los estados los procuradores y los gobernadores tienen mucho interés en tratar de salvar la cara con el tema de la inseguridad. Entonces luego resulta que cuando entras al detalle, pues bueno, ha habido una rasurada de datos y una deformación que es precisamente lo que te genera una desconfianza cuando estos se suben más en el ámbito federal y se dan las cifras generales, ¿no? Entonces, queda como conclusión, Raúl, para mí me queda de que estamos viviendo una violencia estructural, sistemática, persistente, y ¿sabes qué es lo peor? Normalizada. Normalizada porque hablamos de cifras gigantescas y decimos, bueno, mientras no me pase a mí, bueno, mientras no me pegue en mi estado, bueno, mientras no me toque que el mundo siga. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Hemos hecho de la violencia algo que ya es parte de la normalidad. Y lo peor, la clase política, quienes administran este país, mientras el asunto no se descomponga y surja un gran escándalo, surja una gran masacre, como viene sucediendo, o surja un golpe, todo tranquilo, vamos a administrar la violencia, total, el tiempo pasa y vamos a jugar con las cifras. Es mi conclusión, Raúl. Gran reto que tiene la autoridad y bueno, pues seguiremos escuchando cifras alegres que poco nos dicen, pero que, bueno, no vemos esa acción contundente de todas las autoridades. Coincido contigo, no solamente del gobierno federal, sino también de la responsabilidad de las policías estatales y municipales, que ahí le van haciendo también al dormidito. Así, lamentablemente así es. Víctor, bueno, mientras tanto tenemos huracán, estamos muy atentos de lo que está pasando allá en el Golfo de México, en este huracán Grace que se acerca y que esta noche va a impactar sobre las costas del estado de Veracruz. Y bueno, pues seguramente además de los vientos enrachados, podría también traer muchísima humedad a esa zona con los problemas que esto puede generar. Vamos a seguir informándole. Víctor, gracias. Un saludo, Raúl. Buenas tardes.